Bueno, gloria a Dios. Vamos a hacer un video sobre otro video que vi por aquí, por la internet, sobre la explicación de Juan 1:1. O sea, ¿por qué el verbo? Más que todo en ese primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy cierto lo que dice aquí en el video. Felicitaciones al productor del canal. Bueno, hay otras cositas que se pueden agregar, ¿no? Con respecto a ese tema, el verbo, porque de verdad que pues es un misterio. Bueno, yo lo miro también desde este punto de vista. Acá tengo la Biblia en el celular, varias versiones también. Ahorita muy fácil aquí buscar cualquier versión, aquí está la computadora también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios ahí? Dice, en el principio, sí, en el principio, en el Génesis, era, pasado, tiempo pasado. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, aquí parece como que gramaticalmente, aparentemente hubiese una contradicción, ¿verdad? Porque cualquier dramaturgo puede decir, bueno, pero ¿era el verbo o era con Dios? ¿Cómo es? Bueno, eso tiene su explicación. Bien, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí lo que está diciendo que el verbo es Dios. ¿Cuál Dios? Pues el Dios Padre Creador de los cielos y la tierra y todo. Bueno, ahora la cuestión está en saber entender esto. ¿Ve? Porque al decir, hay otro pasaje de aquí del mismo Juan 1:1 que dice lo siguiente. Dice, a ver, por ahí, en el verso 14, fíjese lo que está diciendo. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que está hablando ahorita en el verso 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí nos está diciendo, aquel verbo fue hecho carne. Está hablando en el principio del verbo. Esto lo podemos entender en el Génesis, porque Dios cuando hizo las cosas, Él no necesitó materia prima para hacer nada. O sea, simplemente fue el verbo, porque yo entiendo el verbo es la palabra. Él dijo una palabra, dijo sea la luz, y fue la luz. Ordenó que se separase, que hubiese la expansión. Ordenó que hubiese la separación de las aguas quedaron en un montón que se llamó mares, y la tierra seca pues se les llamó tierra. Bueno, ordenó, dijo que sean los árboles, la vegetación, los animales, todo. Lo único que Dios no hizo con la palabra fue al hombre, a nosotros. Nos hizo, agarró, moldeó una figura, un cuerpo, con el barro de la tierra. Entonces ahí vemos que Dios hizo las cosas con el verbo, la palabra. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué Dios hizo? Entonces aquí lo importante es que es el verbo, por eso dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero ese verbo se hizo carne, ¿ves? Se hizo carne. ¿Cuándo sucedió esto? Allá cuando Dios se encarnó en un vientre humano que fue María, y de ahí nació Jesús. Dice que Dios dejó su trono de gloria y se hizo semejante a un hombre, a un siervo, y vino y habitó entre nosotros para traernos la redención, para traernos la salvación. Bueno, eso es algo glorioso. Ahí viene lo que es la parte de la redención, el pago del pecado. Bueno, entonces entendemos que la palabra es el verbo. O sea, cuando hablamos de verbo, hablamos de palabra, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante en esto, que es cómo se forman las palabras, cómo se forma el verbo. Por lo menos lo que yo estoy hablando aquí, lo que sale por mi boca son palabras, verbo.
Pero ¿será que eso sale aquí en la boca? Eso tiene un proceso tremendo. Eso se forma aquí en la mente. Mi mente es como un disco duro, o sea, un procesador. Ahí se procesan las palabras. Esas, lo que se procesa ahí da una orden del cerebro y envía toda esa información hacia las cuerdas vocales, hacia lo que forma aquí, lo que forma el sistema que forma las palabras. Eso también ahí están implicados los pulmones, el aparato que forma el hablar, la lengua. ¿Ve? Porque yo voy hablando, el cerebro va dando órdenes, palabras, aquí van llegando, se van procesando la lengua, aquí las cuerdas vocales van haciendo las palabras y la fuerza del aire de los pulmones la van sacando de mí hacia afuera y la van grabando con ese micrófono que está por ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esas palabras, lo que es la palabra, el verbo de uno, es algo de uno, es uno mismo, está aquí en la mente, en el cerebro, está ahí se procesó. Por eso, claro, la filosofía de los hebreos, la filosofía de los judíos, de los israelíes, la filosofía del principio, que era el universo, sí, todo, porque todo eso es filosofía, y la filosofía es el pensamiento prácticamente. Entonces, cuando la palabra se hizo, el verbo se hizo carne, ahí donde está el misterio. Por eso es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y vino y habitó entre nosotros y predicó el evangelio. Es algo maravilloso, algo muy maravilloso esto, porque claro, cuando Dios hizo las cosas al principio, Dios el Padre no tenía una forma física, nosotros no lo podíamos ver, nosotros como raza humana, ¿cómo? Porque en nuestra limitación humana no podíamos, antes de la caída tampoco, antes de nuestra caída nosotros no podíamos ver a Dios, lo podíamos oír, había un contacto solamente auditivo, más no visual, menos táctil. Ahora en Jesucristo sí cambió, por eso es que dice que ya en Jesucristo se hizo hombre y nosotros ya tenemos acceso a poder verlo. Claro, glorioso y muy bienaventurados aquellas personas que lo vieron hace unos 2000 años, que lo vieron en persona, ahí en Galilea, Jerusalén, en Judea. Hoy en día nosotros tenemos la promesa de verlo, ¿verdad? Porque cuando Jesús murió, Él resucitó, pero no resucitó con un espíritu por ahí que no, Él resucitó en un cuerpo glorificado. A lo mismo que nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Vamos a resucitar con un cuerpo, analizamos eso, cuerpo, no espíritu. Un cuerpo solamente que glorificado, y entonces ya vamos a poder ver a Jesucristo también. Entonces, gloria a Dios, por eso es muy importante. El verbo fue hecho carne, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Gloria a Dios.